El sol me está matando. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Miren lo que es este paisaje. Seguimos en Iruya a 2800 metros sobre el nivel del mar. Y hoy vamos a hacer una caminata al pueblo de San Isidro, que queda a 8 kilómetros, más o menos 2 horas. Es un pueblo de 350 habitantes, completamente perdido entre la montaña. ¿Y por qué la estamos haciendo? Porque podemos. No, hablando en serio, parte de la magia de venir a Iruya son estas caminatas, estos trekking de aventura por la montaña. Este camino a San Isidro es uno de los más conocidos, son 2 horas y media de caminata más o menos para ir, 2 para volver. Voy a mostrar un poco más del recorrido. ¡Ay, qué linda! No muerde, ¿no? Corona. Ella es Corona y ella es Luna. ¿Y para qué? ¿Mascota? Es cariñosa. Hola, mami. Hola, mami. ¡Ay, qué duro que es el cuerno! Bueno, el departamento está compuesto por 23 comunidades. Acá donde se dirigen ustedes, por ejemplo, es una de las comunidades que se llama San Isidro, una zona muy turística donde entra mucha gente, ¿viste? Hay una tranquilidad, como usted ve, una paz total, ¿viste? Sí, es increíble. Es muy diferente a la ciudad. En ese sentido creo que es bárbaro. ¿Ustedes de Iruya? De una comunidad, en realidad, desde Iruya a camino de Herraduras, 12 horas más o menos de camino. Es bastante lindo porque está detrás de aquí el cerro más o menos. Es un valle ya, no como acá. Es un valle bastante bonito. Yo lo llamaba, se llama Alisal del Porongal en realidad, pero yo lo llamaba Valle Encantado. Porque es un lugar muy, pero muy bonito. Mucha gente. Y le hago una pregunta, Modesto. Si sigue subiendo, ¿qué se encuentra? Después de San Isidro, no, arriba ya vaca, caballo, burro. Ah. Más arriba ya venado, ya animales salvajes, ¿viste? Después leones, esas cosas. Vicuña más arriba, pero son cerros ya muy repicados, ¿no? Claro, no ya fácil es... de andar. Entiendo. Nosotros por ahí los lugareños sí, ¿viste? Por ahí estamos acostumbrados. Bueno, Modesto, a ver cuándo viene para Buenos Aires. En algún momento, Dios lo permita. Lo vamos a recibir y lo llevamos al Monumental. Dale, muchas gracias. Definitivamente te recomiendo que hagas este recorrido. Literalmente es caminar entre las montañas y está buenísimo. Tenés 3 opciones para hacerlo. La primera es venir solo. Simplemente preguntás, hay un camino que va para abajo en el pueblo de Iruya. Puedes ir en auto hasta ahí y después empezás a subir 8 kilómetros caminando por las montañas. Lo único que tenés que hacer es seguir el río de San Isidro, que va por allá, y los postes de luz. Después, si no, también puedes venir con un guía, que no es muy caro, sale 1000 pesos por persona. Tenés que preguntar en la oficina de turismo de Iruya. También está bueno porque te va explicando sobre la historia de este lugar, sobre la vegetación, todo. Es increíble, no deja de deslumbrarme. Y la tercera opción es hacerlo en 4x4. También preguntá ahí en la oficina turística, te venden como excursiones. Al final del día estamos caminando por un camino de camioneta. Lo bueno es que a lo largo del recorrido vas viendo todos estos paisajes, toda esta belleza natural. Es increíble simplemente frenar, sacarse los lentes. Uf, hay mucho sol. Las montañas, los diferentes colores. Ver la vegetación también, que es completamente distinta a lo que estábamos viendo en Jujuy, en Purmamarca, en Tilcara. Acá no ves un cactus, pero ni en pedo. Todo esto pertenece a la reserva de la biosfera de las junglas de Jujuy. O sea, dejamos la quebrada, muy, pero muy recomendado. También te puedes cruzar animales. Recién hace un rato me crucé con un burro que me quería comer la mano. Eso es una pirca. Generalmente las pircas en los caminos así, tipo senderos de montaña, son lo que te marcan el camino, o para decir, che, boludo, no te pierdas, vení por acá. Pero en este caso es completamente innecesario, porque vas siguiendo el
camino de auto, digamos, que hay. Pero nada, igual me parece interesante contarlo como dato curioso. Son esas pequeñas cosas las que hacen al video, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo todos los días. Bueno, vamos a ir donde da más el aire. No estamos muy alto, estamos a 2500 metros más o menos. No es nada comparado con lo que hicimos ayer, que subimos a 4300. Pero igual cuesta, ¿viste? No estábamos en La Plata. Burro. Sos muy lindo. Ay, ¿querés? Ole, ole. Pará que te voy a buscar algo. Me quiere comer la mano, señor burro. Otra pirca. ¿Perdiste el camino? Es por acá. Ok, información importante si querés hacer este camino. Las cosas que tenés que tener en cuenta sí o sí. Primero que nada, traete una mochila con provisiones porque lógicamente vas a caminar 8 kilómetros entre las montañas y no vas a encontrar nada para comprar. Así que tráete una barrita de cereal, una nuez, tráete también mucha agua y no te olvides de hidratarte. No solo acá, sino también en tu casa. Es muy importante que te hidrates. Pausa este video y anda a buscar un vaso de agua. Tenés que tomar 2 litros por día. ¿Seguro de que los tomaste hoy? Después, ¿qué hacemos con el sol? Está insufrible. 3 cosas. Tráete un gorro para protegerte. Ponete protector solar, también es muy importante. Si no te vas a quemar todo y se te va a cagar el viaje. De hecho, a mí me pasó el primer día y todavía la estoy sufriendo. Y tercero, tráete lentes de sol, porque si no vas a estar matado. Y por último, a lo largo del camino vas a tener que ir cruzando varias veces el río de San Isidro. Entonces puede ser que te mojes y que sea un poco incómodo. Tráete, no sé si una muda de ropa, por lo menos medias para poder cambiarte si te pasa eso, pero también si te vas a quedar a dormir en San Isidro, que es posible porque hay tipo lugares para dormir, tráete una muda de ropa y sobre todo también abrigo porque a la noche refresca mucho en esta zona de la montaña. Eso es todo. Con esta vista llegamos a San Isidro. Pueblo, quedan esas escaleras. No me la conté. ¿Eso significa que está enojado? ¿Como los gatos? ¿Estás enojado? ¿Te molesté? Ay, mi amor. Bueno, entiendo. Solamente voy a pasar, mirá, por ahí al lado. Permiso. Bienvenidos a San Isidro. Te recibe el burro de Shrek y todo. Qué lindo ser burro. Deben tener una vida re tranquila. Miren lo que es este pueblo, por favor. ¡Ey! Sos un sucio. ¿Quién habrá construido estas escaleras y cuándo, no? Me está siguiendo el burro. Me parece que quiere venir a casa. Quiere ser el nuevo hermanito de Jorge. ¿Vamos, Bullo? ¿Vamos? ¿Vamos, Bullo? ¿Voy a tocar a todos los burros del planeta? Sí. Si eso es Club Atlético de San Isidro, me vuelvo loco. Quiero cambiar una casaca de River por una de esas. Necesito tenerla en mi vida. Sacan una foto con él en el medio con las 4 nosotros, por favor. Déjenme darles un poco de contexto. Bueno, sí, hacen una introducción. Estoy en el camino. Sí, iniciando. Empecé hace un par de meses, pasa que estuve viviendo en Alemania. Tengo muchas ganas de hacer videos y de acercar un poco lo que es la cultura tanto argentina como acercarle a la gente de Argentina y de Latinoamérica en general a que puedan ir a vivir a Europa. Fantástico. Bien, como que querés un intercambio. Claro. Nos acabamos de cruzar acá en San Isidro a un grupo de amigas y nos acaban de tirar toda la data sobre a dónde ir a caminar. Nos dijeron que acá la laguna de Esmeralda, que es una laguna de 5200 metros, tiene forma de corazón, que es una locura, tengo ganas de ir ahora. Y también nos tiró toda la data sobre a dónde ir a hacer trekking, acá por Iruya, también por Salta, todos los pueblitos que hay en Salta. No, tengo ganas ya mismo de sacarme mi próximo pasaje a Salta, así que gracias, Karina. Pero lo más importante, nos dijo: tienen que venir a comer al comedor de Teresa. Y con el hambre que tengo, es oro ese dato. Así que nada, vamos a ver qué encontramos. Miren esta vista. Encima es todo súper artesanal. ¿Son unas empanadas de queso? Están tremendas. Están tremendas. Empanada frita de queso. Me voy a pedir 5 más. Encima, mira, le ponen como... No sé si llega a ver. Le pone arveja, cebolla verdeo y no sé qué más. Me encanta. Ahí va Teresa. Llegar a este lugar muerto de hambre y poder comer así. Y una birrita. Sí.
Se nota que es comida muy regional. Es más, los huevos los debe sacar Teresa todas las mañanas de la gallina. El queso no sé. Lechuga, tomate, zanahoria. Está todo muy rico. Claro, yo supongo que viene de esta huerta que está acá al lado. La idea es mostrarles un poco, ¿no? Lo que es el día a día de acá y lo que se van a encontrar. Ahora después le voy a preguntar a Teresa qué tendría para comer si comiésemos carne y pollo y todo eso. Bueno, acá estamos con Teresa que nos va a contar un poco sobre la comida y cómo es acá la comunidad. Bien, que algunos se dedicamos al turismo, otros se dedican al cultivo y yo por lo menos me dedico al turismo. Este es mi lugar, es todo mi casa. Vamos a mostrar. Tiene también hospedaje allá, Sí, ¿no? tengo hospedaje, despensa, comedor. Hospedaje, despensa, comedor. Es un monopolio. Y nosotros por ahí, viste, los católicos respetamos mucho de dar de comer la pacha, día a los santos, todo, pero los evangelistas ya no. Ah, ¿y hay mucha gente evangelista acá en el pueblo? Ya estamos casi la mitad. Ah, casi la mitad. Sí. ¿Usted es católica? Católica ya, Ok. sí, sí. Como una fiesta, lo respetamos mucho el día del primero. Es el día de la Pachamama. Día de la Pachamama. 1 de agosto. Gracias a la Santa Tierra tenemos para comer y lo que nos brinda la Pachamama. Es como una mirada holística, ¿no? De vivir no sobre la tierra y sobre los animales, sino conjunto, ¿no? Claro. Y Día de Todos los Santos acá también, todo lo que somos católicos hacemos, pero lo que no son católicos no lo hacen. Y consiste en... Y acá cuando vos perdés una familia, acostumbran a hacer el doble de lo que vos haces. Y comparten todos. ¿Y qué nos puede contar de pueblo de San Isidro? Porque yo no soy de acá, pero ya son 32 años que vivo acá. Yo soy de un lugar yendo más para Isla de Cañas, pero donde yo nací se llama Matancilla de San Antonio. Matancilla de San Antonio. Sí, es todo selva ahí. ¿Esto es selva? Sí. Porque vos ¿Queda muy caminas- lejos? Lejos, son 12 horas. Ahí la gente mucho se dedica a criar vacas, animales, como de eso viven. En cambio acá la gente siembra mucho, se dedica a la artesanía. ¿Todo esto que se siembra después se exporta para Iruya o para otros pueblos o es para comer acá? No, lo llevan a Iruya o se van para otros lugares a hacer el trueque. Claro. El trueque es a donde nosotros llevamos a Iruya, de Colanzulí o de otras partes traen otras cosas y lo hacemos el cambalache que lo dice. Ah. ¿Viste? ¿Y qué se traen? Por lo menos acá nosotros no tenemos mucha carne. Carne. Y la gente de Colanzuli tiene muchas ovejas y traen, viste, a Iruya, entonces como que lo hacemos las papas, el maíz, hacemos el trueque, él nos da las carnes, nosotros lo damos a hacer maíz, papa, todo eso, viste. Qué interesante. Yo me quedaría todo el día hablando con ustedes. Pero me parece muy interesante. Pero lo que le quería consultar es por la comida. Realmente las mejores empanadas de queso que probé en Salta. Así que las felicito. ¿Qué tienen? Mira, yo le hago el saltio, el morrón, la cebolla. Rayas el queso, yo le pongo queso, papa, arveja. Ah, tenía papa. Sí, Mira. le pongo siempre un poquito de papa. Y viste, le echo pimienta, cebolla de verdeo. Y el queso común, como ahora todavía viste, recién está el queso. ¿Es de acá? ¿De las vacas de acá? No, es el queso tibo. Cuando ya hay acá, compramos el de acá. Ah, Pero todavía, viste, en diciembre recién traen los quesos que hacen acá, digamos. Todo tengo veo. mi huerta, viste. Lo Claro. saco la lechuga, zanahoria, la cebolla. Ahora puse zapallito para hacer los zapallitos rellenos. Raba, arveja, el ajo, el orégano. Todo de mi huerta. para la gente que come carne, ¿qué es lo que generalmente se come? Y compramos la carne de llama, carne de cordero y carne de vaca. El guiso de papa verde, el tamal, la humita, el guiso de mondongo. Muy bien, así que ya saben, si comen carne, vengan a lo de Teresa. Que tengo la huerta para prepararlos todos. Tiene todo, los tiene vegetarianos. todo. Una genia. ¿Qué mensaje le gustaría enviarle a las personas que están mirando esto? Bueno, que se animen a conocer San Isidro, y llegan a Iruya y que pónganse el esfuerzo que lleguen hasta acá a Es muy visitarnos. Sí. Le súper agradezco, Teresa. En serio, le vamos a decir a la gente que nos está mirando que si viene a San Isidro se puede quedar con usted, ¿no? Sí, sí. Cualquier cosa después te doy mi número, porque tengo mi hijo que está él constantemente, viste, que hace las reservas y todo. Dale, vamos Sí. a dejar el contacto. Dale. Por ahí. Y también vengan a comer, que la comida está buenísima. Para que tengas de recuerdo. Gracias, Teresa. ¿De dónde es? De Matancilla de San Antonio, Isla de Cañas. Una genia, Teresa, ¿viste? Mirá, nos regaló un platito. Sí, a vos. Tengo ganas de quedarme todo el día en este pueblo. Hay mucho para hacer. Sí, es hermoso. Encima hay caminadas. Ah, no. miren quién está acá. Pero sí, es mi amigo el Bullo. ¿Cómo estás, burro? ¿Todo bien? Qué lindo el Bullo. Qué lindo. Estás en todos lados vos, ¿eh?
¿Qué haces, loco? Estoy viendo. Ojo, ojo. Yo no sé si es que estoy muy emocionado o si realmente es así, pero estoy enamorado de este lugar. Siento que nunca estuve tan perdido de la civilización como ahora, digamos, de estar en el medio de la montaña literalmente. Me quiero quedar 2, 3, 4 días, de verdad, se los recomiendo mucho. Para venir al mirador lo que tenés que hacer es recorrer un caminito que hay por ahí abajo. En un momento se desvía, allá empezás a subir. Y nada, tenés esta vista de lo que son las montañas. Por ahí pasaría el río de San Isidro. Esa allá es la escuela. Ahí están los campos de cultivo, como mencionaba las personas con las que hablamos hoy. Y el pueblo, no sé si se llega a ver, sí, ahí está. Es el pueblo de San Isidro. Y lo que también me parece una auténtica locura, tienen un cementerio acá arriba de todo. Podemos ver cómo traen flores para conmemorar a los fallecidos de su familia. Me parece impresionante. Otro dato curioso, todo este pueblo no tuvo electricidad hasta el 2013. Como siempre, suscríbete al canal para no perderte toda esta aventura que va a continuar por las bellezas naturales de Jujuy y Salta y todo lo que nuestro país tiene para ofrecernos. Me despido, chicos. Chao. Hola amigo, te hago una consulta para Iruya. La onda. No le gusta.